Hola, chicas y chicos de tercero. Bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafort, con la cual tendremos un material de refuerzo para preparar las actividades que realizamos en el día a día de clase y también para preparar los exámenes. Comenzamos con la unidad 1, la organización del cuerpo humano. En esta unidad veremos los diferentes niveles de organización de los organismos, los principales elementos que los componen, tanto orgánicos como inorgánicos, para después pasar a ver la célula, tanto procariota como la eucariota, con sus diferentes orgánulos y funciones. Y finalmente trataremos los distintos órganos, sistemas y aparatos de nuestro organismo. Las unidades que forman a todos los seres vivos presentan distintos grados de complejidad, a los cuales denominamos niveles de organización. Si nos ponemos como ejemplo a nosotros, un ser humano, tenemos de menor a mayor complejidad, perdón por la errata, los siguientes niveles de organización. El menor de ellos, de lo que estamos compuestos, que es más pequeño, son los átomos. Tenemos todos en mente todos los elementos de la tabla periódica. Pues, concretamente, los seres vivos están compuestos fundamentalmente de unos elementos en concreto. Concretamente, estamos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre en mayor cantidad. A estos elementos en concreto se les conoce como bioelementos. A continuación tenemos las moléculas. Estos bioelementos se van a organizar formando moléculas. Como son moléculas que forman vida, las llamamos biomoléculas. El siguiente nivel es el de orgánulo. Estas biomoléculas se van a organizar hasta conformar un orgánulo como puede ser una mitocondria o un ribosoma. Todos estos orgánulos van a agruparse formando una célula. Veremos que dentro de una célula eucariota hay diversos tipos de orgánulos que conforman su estructura concreta, que la dotan de determinadas funciones. Estas células se organizan en tejidos. Un tejido es un conjunto de células que realizan la misma función. Estos tejidos van a agruparse formando órganos, los cuales desempeñan una función concreta en nuestro organismo y están formados por un conjunto de varios tejidos que, aunque son distintos, cumplen una misma función. A su vez, estos órganos van a agruparse formando sistemas y aparatos. Denominamos sistema a órganos similares que cumplen una función determinada. Por otra parte, los aparatos están formados por órganos distintos que cumplen una función determinada. Finalmente, el último nivel que encontramos por encima de los sistemas y aparatos es el de organismo. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos un organismo. Si recordamos los bioelementos que hemos mencionado anteriormente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, estos bioelementos se combinan entre sí para dar lugar a las biomoléculas, que también hemos comentado anteriormente. Ahora vamos a profundizar en ellas, ya que las biomoléculas pueden ser de dos tipos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son las que están presentes tanto en los seres vivos como en la materia inerte, tanto en seres vivos como en la materia inerte. Y fundamentalmente son el agua y las sales minerales. El agua es muy importante. Debemos recordar que nuestro organismo está formado
por un aproximadamente 70% de agua, así como el de la mayoría de los organismos. Las biomoléculas orgánicas son sustancias que solo encontramos en los seres vivos, son exclusivas de ellos y son ricas en el elemento químico carbono. Encontramos 4 tipos de biomoléculas orgánicas: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos son moléculas que están formadas por monosacáridos, como la glucosa, por ejemplo. La unión de 2 monosacáridos conforman un disacárido. Muchas uniones entre monosacáridos van a originar un polisacárido, en el que observamos largas cadenas de estos monosacáridos. Dentro de los lípidos encontramos fundamentalmente a las grasas, los fosfolípidos y al colesterol. Las grasas son lípidos simples que al descomponerse nos dan ácidos grasos y glicerol. Las proteínas son moléculas que están constituidas por aminoácidos, es decir, muchos aminoácidos juntos conforman esta cadena que es la proteína. Por ejemplo, algunas proteínas importantes son el colágeno o la hemoglobina en los seres humanos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas formadas por componentes más pequeños llamados nucleótidos. Esto que vemos aquí, formado por distintos componentes, es un nucleótido. Muchos nucleótidos conforman la hebra de ADN o de ARN. Son los 2 tipos que podemos encontrar. El ADN es también llamado ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. La célula es la unidad de vida más sencilla que existe y está viva porque es capaz de realizar las 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La célula es la unidad morfológica de los seres vivos porque forma las estructuras que los componen. Del mismo modo, es la unidad fisiológica porque en su interior realiza las 3 funciones vitales que he mencionado. También es la unidad genética, porque contiene el material hereditario del organismo en cuestión. Y por último, es la unidad de origen, ya que toda célula proviene, por división, de otra célula anterior. Observamos que, dependiendo de la función que realice, cada célula tiene una forma distinta. Es decir, un espermatozoide no tiene la misma función que un eritrocito o que una neurona y por tanto no va a tener la misma morfología. Hay muchísimos tipos de células distintas, con morfologías adaptadas a la función que realizan. Los organismos pueden ser unicelulares, si están compuestos por una sola célula, como es el caso de las bacterias, o pluricelulares, si están formados por muchas células, como es el caso de los animales. Las células procariotas tienen una organización sencilla y un tamaño mucho menor que las células eucariotas. Estamos hablando de que una célula procariota mide aproximadamente unas 10 micras contra las 100 micras que mide la célula eucariota. La célula procariota tiene una serie de características fundamentales. La primera de ellas es que carece de núcleo, no tiene núcleo, y por tanto su material genético está disperso por el citoplasma de la célula. Solo tiene un tipo de orgánulo, que es el ribosoma, encargado de sintetizar proteínas. Su membrana plasmática, además, está cubierta por una pared celular y, en algunos casos, por una cápsula bacteriana. Como ejemplo característico de célula procariota tenemos a las bacterias, las cuales son seres vivos procariotas formados por una sola célula que pertenecen al reino Moneras. Se estima que su origen se dio hace aproximadamente 3.800 millones de años. A diferencia de las procariotas, las células eucariotas son mucho más complejas y más grandes.
En ellas distinguimos tres estructuras que son fundamentales. La primera de ellas es la presencia de una membrana plasmática. Es la estructura que delimita la célula, que la aísla del exterior y le permite intercambiar sustancias. En la siguiente estructura es el citoplasma. Es el espacio de la célula comprendido entre la membrana y su núcleo interno. En él se encuentran el citosol, que es el medio fluido, donde se encuentran los distintos orgánulos. Estos orgánulos son las estructuras con diferentes funciones que veremos más concretamente a continuación. Y también se encuentra en el citoplasma el citoesqueleto, una serie de fibras proteicas que intervienen en el movimiento de la célula, organización, división celular, etc. La tercera estructura fundamental de la célula eucariota es el núcleo. Es una estructura esférica en cuyo interior se encuentra el material genético. Si en el caso de la célula era el citosol el medio fluido interno de la misma, pues en la región del núcleo celular, este fluido es el nucleoplasma. Además, diferenciamos en el núcleo dos regiones muy importantes. La primera de ellas es la cromatina. En esta región encontramos ADN unido a proteínas conformando los cromosomas. La segunda región importante dentro del núcleo es el nucleolo, más situado hacia el interior, y donde encontramos ARN unido a proteínas. Cabe destacar que una célula puede haber uno o varios nucleolos. Dentro de la célula eucariota encontramos multitud de orgánulos, cada uno de ellos con una función concreta. Si recordamos las células procariotas, estas solo tenían un tipo de orgánulo, concretamente los ribosomas. Pero ahora veremos que la célula eucariota tiene muchos más. Comenzamos hablando de la mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos muy importantes porque permiten realizar el proceso de respiración celular. Este proceso es lo que le da energía a la célula. El siguiente orgánulo que vamos a reseñar son las vesículas, a las cuales podemos diferenciar como pequeñas bolitas dentro del citoplasma de la célula. Estas vesículas tienen la función de almacenar, transportar y digerir distintas sustancias. Hacemos especial mención a los lisosomas. Los lisosomas son un tipo de vesículas que se encargan de realizar este proceso que he comentado de digestión celular. El siguiente orgánulo que vamos a mencionar es el retículo endoplasmático. Podemos reconocerlo porque es una serie de sáculos aplanados dispuestos alrededor de la región del núcleo de la célula. Diferenciamos dos tipos de retículo endoplasmático: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Son fácilmente diferenciables porque el retículo endoplasmático rugoso presenta ribosomas, mientras que el liso no presenta ningún tipo de ribosoma. Cada uno de estos dos tipos de retículo van a realizar una función concreta. La síntesis de proteínas va a estar al cargo del rugoso, mientras que la síntesis de lípidos va a estar al cargo del liso. Esto es así porque el rugoso es el que presenta ribosomas, que son los que realizan precisamente la síntesis de proteínas. Este orgánulo es también observable como pequeñas bolitas que se encuentran dispersas por todo el citoplasma, así como, lógicamente, pegados a la pared del retículo endoplasmático rugoso, como hemos comentado. Pasamos a hablar del aparato de Golgi. Es fácilmente diferenciable porque es una serie de sáculos aplanados por los cuales tienen que pasar las distintas sustancias que vienen del retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, para ser procesadas. Es como una especie de fábrica de refinamiento
de todas estas sustancias que se producen en el retículo endoplasmático. Por tanto, el aparato de Golgi va a emitir vesículas de secreción, es decir, cuando ya ha refinado esta sustancia, va a emitirla por esta cara como sustancia ya elaborada dentro de una vesícula de secreción, otro de los tipos de vesículas, si lo recordamos. El citoesqueleto es una serie de fibras proteicas dispuestas por todo el citoplasma de la célula. Son las encargadas de darle la forma característica a la célula, además de mover, de desplazar los distintos orgánulos según convenga. El encargado de organizar a este citoesqueleto es el centrosoma, formado por dos centriolos. Este centrosoma son estos dos cilindros proteicos que observamos aquí, que, como si se tratase de un titiritero, van a manejar, van a mover todos estos hilos, fibras proteicas, que conforman el citoesqueleto que hemos mencionado anteriormente. Hemos hablado de cómo se mueven todos los componentes celulares en el interior del citoplasma. Pero ahora bien, ¿cómo se mueve la célula en sí si lo necesita? Pues esto es mediante una serie de estructuras denominadas cilios y flagelos, implicadas en el movimiento. Concretamente, en esta célula podemos observar a un flagelo que será el encargado de moverse para desplazar a la célula a la región que corresponda. La rama de la biología que estudia los tejidos humanos se llama histología. Podemos clasificar a los tejidos de nuestro cuerpo en 4 tipos fundamentales. El primero de ellos son los tejidos epiteliales. Distinguimos dos grupos, los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento son los encargados de tapizar las superficies tanto internas como externas del organismo. Diferenciamos 3 tipos fundamentales. El primero de ellos es la epidermis. Por ejemplo, nuestra piel humana. La piel está recubierta por una capa de células denominada epidermis. De hecho, por varias capas. La siguiente capa a comentar son las mucosas. Dentro de nuestro organismo hay regiones que necesitan tener esta sustancia mucosa, como son el tubo digestivo, el aparato respiratorio, etc., recubriéndolos. Finalmente encontramos los endotelios. Estos son también un tapizado de las superficies internas de nuestro organismo, como por ejemplo los vasos sanguíneos o el corazón. Hablando del segundo tipo de tejido epitelial, encontramos a los epitelios glandulares. Estos epitelios son tejidos que forman las glándulas. Estas glándulas van a fabricar sustancias para ser secretadas. Concretamente, encontramos 3 tipos de glándulas: glándulas exocrinas, endocrinas y mixtas. Las glándulas exocrinas vierten productos al exterior o interior de nuestro organismo a través de un conducto. Por ejemplo, tenemos las glándulas sudoríparas que a través de este conducto expulsan el sudor en nuestra piel. La siguiente glándula es la endocrina, la cual fabrica hormonas. Estas hormonas no se vierten a través de ningún conducto, se vierten directamente a la sangre, sin pasar, como he comentado, por ningún tipo de conducto. Un ejemplo de esto es la glándula del tiroides, que secreta hormonas como son la tiroxina, que regula el metabolismo celular e interviene en nuestro crecimiento. Finalmente, las glándulas mixtas son una mezcla de los 2 tipos de glándulas que he mencionado anteriormente, las exocrinas y las endocrinas. Y el ejemplo más característico que tenemos es el páncreas.
El páncreas secreta por una parte hormonas como la insulina directamente a la sangre, mientras que por otra parte secreta enzimas digestivas al intestino delgado. El siguiente tipo de tejido de los 4 fundamentales que tenemos en nuestro organismo es el tejido conectivo. Los tejidos conectivos conectan tejidos entre sí. Están formados por 3 componentes fundamentales: células, fibras y una sustancia intercelular llamada matriz. Encontramos varios tipos de tejido conectivo. Encontramos al tejido óseo, formado por células llamadas osteocitos, que componen nuestros huesos. Del mismo modo también tenemos al tejido adiposo, formado por adipocitos, los cuales almacenan lípidos. Seguimos con el tejido cartilaginoso, formado por células llamadas condrocitos, las cuales forman parte de nuestros cartílagos en las articulaciones, por ejemplo. También tenemos al tejido conjuntivo, formado por fibroblastos, los cuales encontramos en tendones y ligamentos de nuestro cuerpo. Y finalmente mencionamos al tejido sanguíneo, el cual es un tejido muy curioso formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y la matriz de plasma sanguíneo. Es un tejido líquido que no tiene fibras. El siguiente tipo de tejido, entre los 4 principales de nuestro organismo, es el tejido muscular. Son tejidos contráctiles formados por células alargadas a las cuales llamamos miocitos. En su interior, estos tejidos poseen fibras proteicas de actina y miosina, que son las encargadas de realizar la contracción y relajación muscular. Dentro de los tejidos musculares diferenciamos 3 tipos fundamentales: el tejido muscular liso, el estriado y el cardíaco. En el liso, los miocitos solo tienen un núcleo y es responsable de la contracción involuntaria. En el tejido muscular estriado, los miocitos son polinucleados y es el tejido responsable de realizar la contracción voluntaria. En el tejido cardíaco, los miocitos solo tienen un núcleo y su aspecto es estriado, pero lo cierto es que la contracción es involuntaria. Forma el músculo del corazón. El último tipo de tejido, de entre los 4 principales que forman a los seres humanos, es el tejido nervioso. Este tejido recibe y transmite la información por el organismo. Hay 2 tipos fundamentales de células que forman este tejido. Por un lado tenemos a las neuronas, que son células de forma estrellada, encargadas de transmitir los impulsos nerviosos. Por otra parte tenemos a las células de la glía. Hay muchos tipos de células de la glía y su función principal es la de alimentar y proteger a las neuronas. En esta imagen podemos observar a una neurona con su cuerpo principal y su axón alargado y a su alrededor diferentes tipos de células de la glía que dan soporte alimenticio y protección a la neurona. Pasamos a hablar de los órganos, aparatos y sistemas de nuestro organismo. Definimos un órgano como un conjunto de tejidos que funcionan de forma coordinada para realizar una función concreta en nuestro organismo. Un aparato es un conjunto de órganos con una estructura distinta que realizan de forma coordinada una o varias funciones en nuestro organismo. En contraposición, el sistema es un conjunto de varios órganos con una estructura parecida que realizan varias funciones. A continuación vamos a pasar a organizar los distintos sistemas y aparatos de nuestro organismo dependiendo de en qué función vital participan, si en la de nutrición, relación o reproducción. Comenzamos hablando de los aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición. Aquí encontramos 3 tipos de aparatos: el digestivo, el respiratorio y el excretor, y un tipo de sistema, el sistema circulatorio sanguíneo. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anejas
y de él se obtienen los nutrientes que necesitamos a partir de los alimentos que consumimos. El aparato respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones. En él se produce el intercambio de gases con la sangre, de manera que proporcionamos oxígeno al organismo y eliminamos el dióxido de carbono que producen las células. El aparato excretor está formado por los riñones, las vías urinarias y otros órganos como las glándulas sudoríparas. Se fundamenta en la excreción o eliminación de sustancias de desecho procedentes de las reacciones químicas generadas en nuestro metabolismo celular. En cuanto al sistema circulatorio sanguíneo, está formado por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos y se encarga de distribuir esta sangre por todo el organismo, repartiendo de esta forma los nutrientes y el oxígeno a todas las células de nuestro organismo, recogiendo además de ellas las sustancias de desecho, como el dióxido de carbono, para expulsarlo posteriormente. Pasamos a hablar de los aparatos y sistemas implicados en la función de relación. En cuanto a aparatos, tenemos al aparato locomotor, y en cuanto a sistemas, vamos a encontrar el sistema nervioso, sistema endocrino, sistema esquelético y sistema muscular. El aparato locomotor está formado por los músculos y huesos de nuestro cuerpo, que actúan de forma conjunta para realizar la locomoción o movimiento de nuestro cuerpo. El sistema nervioso está formado por el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios. Su función es la de captar información del medio externo y del medio interno y conducir los impulsos nerviosos para elaborar respuestas. El sistema endocrino está formado por las glándulas endocrinas, formadas por tejido epitelial glandular. Son las encargadas de fabricar las hormonas, las cuales son sustancias que se vierten directamente a la sangre y actúan de manera específica sobre determinadas células de nuestro cuerpo. El sistema esquelético está formado por los huesos, que pueden ser de diferentes formas y tamaños. Los huesos están formados a su vez por tejido óseo, cuya matriz está mineralizada, de manera que tienen mucha resistencia y rigidez. Intervienen en los procesos de locomoción y protegen a los órganos y sus estructuras. Finalmente, el sistema muscular está formado por los músculos esqueléticos formados por tejido muscular estriado. Son los encargados de realizar la locomoción, la mímica y el mantenimiento de la postura de nuestro cuerpo. Cabe destacar que, si el sistema esquelético es la parte pasiva del aparato locomotor de nuestro movimiento, el sistema muscular es la parte activa, ya que la contracción y relajación de estos músculos es la que va a permitir que nos movamos. Finalmente pasamos a hablar de los aparatos y sistemas implicados en la función de reproducción. Tenemos fundamentalmente dos, dependiendo si estamos hablando de una mujer o de un hombre. En el caso de la mujer tenemos el aparato reproductor femenino y en el caso del hombre el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino fabrica los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas. Por su parte, el aparato reproductor femenino fabrica los óvulos y las hormonas sexuales femeninas. Tras la formación del cigoto por unión del espermatozoide y del óvulo, su desarrollo de feto hasta individuo adulto se desarrollará en el aparato reproductor femenino. Cuando el individuo esté formado, saldrá al exterior en el parto.